muchas gracias a todas las personas que se han conectado online. Hoy más de 300 personas inscritas en el evento. Y bueno, hoy, y sobre todo, muchísimas gracias a las personas que habéis venido, los protagonistas de hoy, que ahora subiremos aquí a hablar con vosotros. Básicamente, pues bueno, Araitz da Costa, que es la brand manager de Kaiku Café Latte, que hoy nos acompaña. También tenemos con nosotros a Guillem Rufí, que es el director digital de Idilia Foods, Colacao y Nocilla. Tenemos con nosotros a Ángela González, que ella es la responsable digital, de estrategia digital y de influencia en Barma, con la marca de referencia de Ron Barceló. Y David Barceló, que es responsable internacional de digital de Borges Group. Entonces, bueno, muchas gracias a todos vosotros y sobre todo muchas gracias al equipo de Epsilon también por haber hecho posible este evento. Y bueno, hoy vamos a hablar de gran consumo, ¿no? Gran consumo, hacía muchísimo tiempo que no presentábamos estos resultados de gran consumo. Sabemos que es un panel que tiene mucho tirón y mucho interés. Y nos hacía especial ilusión por otro motivo doble, que es la situación actual de contexto de mercado en la que nos estamos enfrentando a día de hoy. El gran consumo hoy se encuentra en una situación pues, tan compleja como apasionante, y lo comentábamos al inicio, ¿no?, con algunos de vosotros. Tenemos que hacer frente a diferentes retos internos y también externos. Internos más a nivel de pues bueno, cómo luchar contra esa hiperfragmentación de canales y esa omnicanalidad que nos complica la vida cada día más. Y por otro lado tenemos a nivel externo pues, que luchar contra la inflación, que luchar contra la desaceleración del consumo, que luchar contra la marca blanca que nos está poniendo muchos problemas, y eso pues es realmente un reto, ¿no? Y hoy precisamente queríamos hablar de todo esto, abordaremos toda esta temática. Nosotros desde Epsilon somos firmes convencidos de que abordando el análisis de la huella digital del consumidor mediante esta visión integral, ¿no?, de estos 7 ecosistemas, estamos convencidos de que es posible identificar oportunidades de crecimiento y de diferenciación. La clave hoy en día, sobre todo, es cómo, ¿no?, diferenciarnos de todos los competidores que tenemos, porque esto es una auténtica sangría. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en hablar de redes sociales y de alimentación, pero no olvidemos que cuando hablamos de mapear la huella digital del consumidor, tenemos que hablar de redes sociales, tenemos que hablar de conversación, de social listening, de talkability, de search, de diagnóstico de demanda en Google, de influencia, por supuestísimo, de tráfico web, de análisis de comportamiento de consumidor, de tráfico app y de análisis de impacto del PR que genera todo esto, ¿no? Todo ello analizado y bien medido nos puede permitir identificar estas oportunidades, que hoy hablaremos de todo ello, ¿no? Pues bueno, sin más, ahora voy a hacer la palabra a Marc Carrillo, que él es nuestro Chief Client Officer, va a compartir con nosotros los resultados y vamos a comentar, ¿no?, todos los retos que hemos identificado en la industria. Todo tuyo, Marc. Adelante. Todos bienvenidos. Bien, ese observatorio de gran consumo, muchos de vosotros lo conoceréis porque hace ya 5 años que lo lanzamos. Está compuesto por 470 marcas, más de 1.500 perfiles en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, X, LinkedIn, YouTube, todos los canales. Y lo que hacemos a través de nuestra plataforma tecnológica Epsilon Icarus Analytics es monitorizar toda la actividad de estas marcas en estos 6 ecosistemas, 7 ecosistemas que ha comentado antes Daniel, pero sobre todo hoy con el foco en redes sociales, ¿no? Lo primero que vamos a ver son datos del año 2023, grandes magnitudes, ¿no?, a nivel de volúmenes de interacción, volúmenes de views, volúmenes de publicación, y en la pelota azul, volumen de interacción con lo que se llama el influencer marketing, ¿no?, con todos los creadores de contenido. En esta diapositiva lo más interesante es que nos fijemos en las variaciones, ¿no?, en los cambios, porque ahí es donde realmente aprendemos hacia dónde está evolucionando el mercado. Fijaros que la métrica que más está creciendo son las views, lo que ya nos aporta una clara conclusión. En el mercado gran consumo, en 12 meses, 470 marcas, en 12 meses es casi el doble de visualizaciones de vídeo que en el 2022. Es un dato bastante relevante, un más 100% casi, lo que te demuestra que hay una hiperespecialización en términos de formato hacia el vídeo, y no solo vídeo, sino que es el vídeo vertical, ¿no?, el formato 9:16, porque fijaos que ahora lo veréis, pero el 90% de estas views se reparten entre Instagram y TikTok. Esos 2 canales acumulan gran parte de esa cuota de view en un único formato, que es ese formato de vídeo vertical, ¿no? Otros datos que crecen: la interacción crece. La interacción es la acción directa con el contenido, un me gusta, un comentario, un compartido. Esta interacción crece un 6%, y luego fijaos que es muy interesante porque crece la interacción, crece la view,
con menor volumen de publicación, porque lo que está sucediendo es que los medios digitales en España sufren de una sobresaturación, la audiencia ya no crece, redes como Instagram han tocado techo y por lo tanto tenemos que conseguir visibilidad o conexión con la audiencia, esa cuota de atención con la audiencia, clavándola, ¿no?, a nivel de calidad de contenido y en una frecuencia óptima y con una buena estrategia de paid media, ¿no? O sea, la fórmula del éxito es la frecuencia adecuada, la creatividad adecuada, el plan de amplificación adecuado. Esas tres variables son las que realmente nos llevan al éxito, ¿no? Y luego también importante la amplificación con creadores de contenido, influenciadores, que sin duda es una grandísima tendencia, ¿no? Cada vez más las marcas buscan generar el 50% del contenido en su canal propio y 50% en canal externo. Esta diapositiva lo que demuestra es la fortaleza de Instagram y TikTok, ¿no? O sea, aquí veis que en esas dos redes se genera el 80% de la interacción, 90% de la view. Por lo tanto, siempre hablamos, ¿no?, de que de dónde se priorizan los esfuerzos en esas dos redes y además con el mismo formato, ¿eh? Luego hablaremos de diferencias entre Instagram y TikTok, que son cada vez menos. Y aquí veis el ranking del año 2023, ¿no? Es súper interesante. Hoy en la mesa redonda tenemos la suerte de tener dos de los líderes, Ron Barceló, Colacao, también contamos con Kaiku Café Latte, que están en el top 20, por lo tanto será una mesa de lujo, ¿no? En esta diapositiva lo que estáis viendo, la manera como estamos construyendo este ranking es entendiendo en color naranja la interacción en canal propio, en color azul la interacción con creadores de contenido, la interacción con influencers, aquí estamos midiendo los etiquetados de Instagram, y en color verde la cuota de views, ¿no? Entonces, con las tres cuotas, con los tres grandes parámetros, captación de seguidores, perdón, interacción en canal propio, interacción en canal externo y la view, construimos este ranking. Varias conclusiones que nos aporta este ranking. Fijaos que el peso del azul es muy relevante, ¿no? Eso significa que el trabajo con influenciadores, creadores de contenido, celebrities, es la estrategia de mayor éxito. ¿Cuál es el reto? Que no sea un mero endorsement donde la marca queda diluida, ¿no? O sea, el reto es conseguir capitalizar al máximo la conexión entre el celebrity y el embajador de marca. Luego veremos ejemplos de cómo, ¿vale? Luego tenemos marcas muy fuertes a nivel de contenido propio. Ron Barceló, Colacao, ¿no? Dos marcas que realmente están sabiendo conectar con las audiencias con todo este contenido, ¿no? Y fijaos luego una marca recetera, vemos todo el peso del contenido de valor, las cerveceras, un MAU, un Estrella Galicia, ¿no? Bien, esto era el ranking de enero-diciembre. Hemos querido también en la sesión de hoy traer el de Q1, algo más actualizado aún, corta a finales de marzo. Veis que los grandes players son muy similares. En este caso, Mao ha crecido posiciones por temas de eventos. Nocilla, que luego Guillem nos contará, incluso ha superado a Colacao con unas acciones de street marketing, unas acciones con creadores de contenido muy potentes. Kaiku Café Latte os mantenéis aquí en el top, enhorabuena. Y bueno, y luego tenéis la información para consultarlo, ¿no? En esta diapositiva lo que estamos identificando aquí es el top ranking de Instagram, aislando la figura del canal externo, centrándonos en el contenido propio. Aquí lo más relevante es la diapositiva de abajo, ¿no? Aquí estáis viendo los 10 mejores contenidos, aislando sorteos de la red social Instagram. Varias conclusiones interesantes o relevantes. Todos son reels, todos. No hay ni un solo post en el top 10 que no sea un reel. Segundo, este iconito son los posts colaborativos. Fijaos que el 80% de esas publicaciones que veis aquí son posts colaborativos, ¿no? Una vez más, pone el foco en la figura del creador de contenido, cómo sabéis que esas publicaciones desde un punto de vista de medios es la máxima amplificación, porque tienes el alcance del perfil de la marca más el alcance del influencer y habitualmente se invierte paid media en la amplificación de estos contenidos. Por lo tanto, tienes tres motores de amplificación, ¿no? Lo que significa que son contenidos que desde un punto de vista de cobertura, de alcance, de puntos de contacto digitales, tiene muchísima repercusión. Otros aprendizajes de este ranking. Fijaos que muchos de estos contenidos creativamente, tendréis el documento y lo podréis ver un poco más grande, ¿vale? Pero muchos son acciones de street marketing. O sea, la comunicación con las marcas cada vez más se construye en el terreno, se construye en la calle, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es esto, un contenido que hace años, ¿no?, cuando nació la estrategia de redes, todo tenía mucha edición, mucho Photoshop, y aquí ahora se desprende un hiperrealismo puro, ¿no? Luego, contenido de Izaguirre, ¿no?, un post colaborativo con una receta, un momento de consumo de vermut, conversaciones con los consumidores donde se les da a probar producto y se captura la reacción del consumidor probando el producto, hablando del sabor, del picante, ¿no?, en estos snacks. Por lo tanto, dentro de cualquier marca a día de hoy tiene que explorar las vías de
construcción de engagement o cercanía con el usuario usando esos códigos de comunicación, ¿no? Y en TikTok lo que encontramos, francamente, es muy similar. Cada vez hay menos diferencia entre ambas redes. Quizás sí que es cierto que en TikTok el contenido aún es más auténtico, eso por un lado. O sea, Instagram aún tiene, pese a ser un contenido de street marketing, tiene cierto cuidado visual. TikTok cabe todo, ¿no? Casi en TikTok todo es muy transparente. Eso por un lado. Otra característica relevante de TikTok es ese formato de podcast, como hace el equipo de Kaiku, que luego Araich nos contará, ese formato de las charlas entre celebrities, que hay muchas love brands que lo están poniendo en práctica y está funcionando muy bien, ¿no? Es una plataforma que todo lo que sería el ecosistema de lo que llamamos el edutainment, ¿no? Generación de contenido de valor de forma entretenida, tracciona muy bien en este canal y es una gran oportunidad, ¿no? Bien, y a partir de aquí algunas de las tendencias ya las he ido mencionando, pero vamos a entrar más en detalle con más ejemplos para ver cuáles son esos factores clave del éxito para conectar con la audiencia en el mercado del gran consumo, ¿no? Lo primero muy relevante que hemos visto en la diapositiva de Instagram es el peso de los posts colaborativos. Estos datos son bastante significativos. En el mercado gran consumo, ya en 2024 el 20% de las publicaciones son posts colaborativos, que generan el 30% de la interacción, ¿no? 10 puntos porcentuales más de cuota de interacción. Lo que significa que en términos de eficiencias, ¿no? En términos de interacción por post, de view por post, es muy evidente que el post collab es el mejor formato, ¿no? Además, no solo eso, sino que esos contenidos lo que te permiten es hablar de los productos, los servicios, los negocios de forma mucho más cercana, creíble y auténtica, porque no es la marca diciendo que mi producto es el mejor del mundo, sino que es un tercero en un post colaborativo que también está en el perfil de la marca, todas esas connotaciones, que habla maravillas de tu producto, servicio, empresa, ¿no? Y eso evidentemente es muy potente, ¿no? Es un tercero quien lanza este mensaje de prescripción. Eso por un lado. Luego, por otro lado, todo ese contenido que te permite construir poniendo el consumidor en el centro, ¿no? En el mercado del gran consumo, donde le das a probar un producto, una nueva innovación y reacciona a ese producto, pues esto francamente es muy potente, ¿eh? Porque tienes una cercanía, un acercamiento entre marca-consumidor que es casi perfecto, ¿no? Y ese acercamiento aún lo vemos más en ese tipo de contenidos, donde nos vamos al hogar, a casa de nuestros consumidores y vemos cómo cocinan con nuestros productos, cómo comen nuestros productos, cómo disfrutan nuestros productos, ¿no? Que es un eje de generación de contenido muy potente. Y en última instancia, y hablaremos bastante, ¿no? De todo el mundo hoy, de la innovación, la calidad, el origen, porque es un factor clave, también podemos usar esos prescriptores para poner en valor algún proceso en nuestra cadena de valor, el origen de los ingredientes, la sostenibilidad, todas esas narrativas que desde el punto de vista de la comunicación corporativa es un gran reto trasladar, ¿no? Y con estos recursos de comunicación se traslada de forma mucho más transparente para el usuario, mucho más auténtica, mucho más creíble, ¿no? Bien, Dani lo mencionaba, el gran enemigo, ¿no? del mercado del gran consumo a día de hoy, que es la marca blanca, el crecimiento que está teniendo la marca blanca, ¿no? Al final, después de trabajamos con muchas marcas de gran consumo y en muchos foros siempre se dice la diferenciación contra la marca blanca solo la podemos trabajar de dos maneras, ¿no? Una es la innovación, ¿no? Ese concepto de invertir en producto y siempre tener un producto innovador, diferencial, nuevos sabores, nuevos formatos, ¿eh? Eso es una vía. Y ahora a continuación veremos la otra. Entonces, aquí vemos varios ejemplos, ¿no? de marcas que están innovando tremendamente, ¿no? Grefusa, por ejemplo, lanza un producto y fijaos aquí el icono de la Kings League, ¿no? Es casi más grande el logo de la Kings League que el suyo, ¿no? Y es una edición limitada que pues conmemora o se asocia a ese territorio de la Kings League que evidentemente mueve billones de visualizaciones, ¿eh? Luego vemos el caso de, seguro que lo visteis, la campaña de Berlín, de Estrella Galicia, con las campanadas, con Cristina Pedroche, una edición limitada también donde podías encontrar el producto. Lógicamente, Estrella Galicia tiene una estrategia de lanzar muchos productos de ediciones limitadas y hay hasta gente que es coleccionista, ¿no? de todas las ediciones limitadas. Por lo tanto, hay una diferenciación en packaging dentro de esa marca muy relevante, no solo en packaging, también en producto, ¿eh? porque la diferenciación contra la marca blanca también se genera cuando lanzan una cerveza con sabor a pulpo, que la hemos probado y es curiosa. Y luego Colacao, ¿no? Colacao que realmente, pues bueno, Guillem nos contará, pero también estáis innovando muchísimo, tanto en Colacao, en Nocilla, con las cookies, nuevos formatos, nuevos productos, con lo cual, pues bueno, hay un elemento relevante. Y luego un tema muy interesante que es la innovación a través del co-branding, es decir, cómo podemos colaborar dos compañías para desarrollar un producto conjunto, ¿no?
Y esto cada vez se hace más, ¿no? Esto, si no recuerdo mal, era pues una hamburguesa desarrollada con Doritos, y era la Crispy Crunchy, creo que se llamaba, ¿no? Entonces cada vez más se genera esa colaboración, ¿no? Por lo tanto, hay una vía de diferenciación muy clara contra la marca blanca, que es la innovación. Hay una segunda, que es la diferenciación pura en lo que es el producto. O sea, al final, las marcas de fabricante tenemos un precio, un PVP más alto, porque hay algo detrás, ¿no? Pues quizás compro el producto a un productor local y no viene de otras partes del mundo. O tengo una cadena de valor mucho más responsable, o cuido más a nuestros trabajadores. Entonces, aquí, si no contamos este mensaje al consumidor, y otros medios como el digital, que no sean el digital, es difícil hacerlo. En 15 segundos de tele es muy difícil hablar de origen, ¿no? Pero el digital te permite fragmentar el mensaje en lo que se llama el snackable content, ¿no? Crear pequeñas píldoras que atacas directamente a la diferenciación, ¿no? Y hemos puesto algunos ejemplos de Borges, ¿no, David? Que luego nos podrás contar, porque es ese concepto, ¿no? Hablar de los campos de nueces de California, ¿no? O aquí en España, y entrevistar a empleados y que cuenten esa cadena de valor, que cuenten ese proceso de elaboración, que el consumidor pueda entender por qué ese PVP es más alto versus la marca blanca, hablando de la calidad. Y eso, lógicamente, en el momento de negocio, que hay algunas marcas perdiendo puntos de penetración, de cuota, eso es fundamental. Y la evolución que están teniendo los canales hacia el hiperrealismo, hacia el contenido vídeo, nos permite explotar mejor que nunca esto, ¿no? ¿Veis? O sea, contenidos que hace 5 años serían imposibles, ¿no? Ver una fábrica, una maquinaria produciendo, fabricando con cualquier producto de FMCG, a día de hoy es posible, ¿no? Bien, otro elemento de los que hemos hablado mucho es la figura del celebrity, del creador de contenido, donde la preocupación habitual es que nuestra marca no quede diluida, ¿no? Y efectivamente es una preocupación muy relevante, hay que intentar que no quede diluida. Esto es un contenido, cuando os compartamos el documento están los posts hipervinculados y podréis verlo, merece la pena. Este es Marc Márquez y es un quiz sobre el mundo de la cerveza, ¿vale? ¿Qué concentración de malta lleva una 00? ¿Vale? Y son preguntas, y es como lo del que hacían en el Grand Prix, si lo visteis, ¿no? Que se iba hinchando, iban haciendo preguntas sobre la cerveza y luego explota, ¿vale? Pero fijaos que más allá de que uno, ¿no? El reto tiene una relación directa con el producto, luego fijaos toda la iconografía detrás de este contenido, ¿no? Estrella Galicia 00 era la segunda marca más relevante en el ranking de gran consumo, trabajas, eso es un post-collab con Márquez, claro, un chico que además súper simpático, tiene un nivel de notoriedad espectacular. Hacen lo mismo con Carlos Sainz, hacen contenido que son charlas, son conversaciones entre Marc Márquez y Carlos Sainz, siempre post-colaborativo, siempre collab con la marca, capitalizando como marca, ¿no? Tomándose una 00. Entonces, es una marca que está trabajando francamente bien la integración con el producto, ¿no? En el caso de Ron Barceló, y luego Ángela nos contarás mejor, ¿no? Pero vosotros habéis trabajado una red de confianza con los embajadores de marca que vienen a todos vuestros festivales, al Nevalia, al Desalia, y generan muchísimo contenido, más del que vosotros, por lo que nos contáis, más del que esperáis, donde se muestra esa vivencia, esa experiencia con la marca, ¿no? Esto es tremendamente potente, ¿no? Las marcas deben ser vehículos para crear experiencias a los consumidores, ¿eh? Es fundamental, y en este caso lo sois, ¿no? Y el último ejemplo es el señor Ibai, como no podía no salir. En este caso, ¿no? Luego Guillem nos contarás, pero presentando un nuevo producto, ¿no? El Colacao Mocha, donde veis que está en su casa, con su perro, tomándose el producto en un momento de consumo súper natural. El contenido de abajo, para los que no lo conozcáis, es un contenido de Ibai con central lechera asturiana, que se desplazó a Asturias, y es un contenido que literal aparece él pues con los ganaderos, con las vacas, y es súper auténtico y os recomendamos verlo, ¿no? Pero hace hincapié en el tema del origen, ¿no? Bien, el contenido de valor también es muy importante, tenemos todo este contenido de recetas, ¿no? Todo lo que sería un contenido útil para la audiencia, las conversaciones, el humor, el mundo podcasting, que es relevante. Lo que hablábamos antes del street marketing, de construir en los eventos, construir en la calle, esto también lo hemos hablado, con lo cual es un elemento importante tener la capacidad de generar este contenido. Otro elemento clave es la iconografía de marca, ¿no? Crear marcas icónicas, y esto muchas veces lo conseguimos con productos icónicos como la Vaticao, que es un fenómeno, ¿no? Todo el fenómeno de la Vaticao que hay detrás de esta marca,
producto, la Vaticao, que lleva muchísimos años que existe. Y luego tenemos a figuras como el Grefusito de Grefusa, ¿no? Que este Grefusito se lo llevan a todos lados, a la Velada, a la Kingsley, que está absolutamente en todos lados, ¿no? Con lo cual trabajas en como si fuera una gota malaya la iconografía, ¿no? Luego, evidentemente, está el mundo packaging, packaging icónicos que todos reconocemos. Las experiencias, que son fundamentales, antes lo he mencionado, las marcas deben crear experiencias para sus consumidores, experiencias propias, si podemos, como un Desalvia, un Nevalia. Esto evidentemente tiene muchísimas implicaciones y luego Ángela nos contará. Y si no podemos crear una experiencia propia, asociarnos a experiencias relevantes de terceras, ¿no? El mundo festivales, por ejemplo, cada vez hay más marcas en el mundo festivales, en el MACPUR, en el Brecht, y cada vez son ecosistemas donde las marcas están más presentes, ¿no? Y la última de estas tendencias, hablando siempre de poner el consumidor en el foco, acciones como la de Mau de Madrid nos lía, ¿no? Donde las reviews de los consumidores las han llegado a poner a las etiquetas del producto, ¿vale? Con lo cual es un nivel ya de conexión, ¿no? De tú me haces una mención en canales digitales avalando mi producto y luego pues literal la coges, la pones en la etiqueta. Todo ese mundo del user generated content, de capturar toda esta pata de social listening, crear, desarrollar campañas, desarrollar productos a través del social listening es fundamental, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esas eran las tendencias que os queríamos compartir. Y por último, comentaros, ¿no? Como comentaba antes Daniel, hemos analizado mucho en detalle todo este ecosistema de redes sociales. Sin embargo, cuando hablamos de la medición de la huella digital, de la cuota de atención digital, no solo tenemos como puntos de contacto las redes sociales, porque está luego pues, toda la parte de la conversación, el share of talkability, el share of search, todo el mundo del influencer marketing, el consumidor se ve impactado por las marcas en las webs, en las apps y también el PR, ¿no? Entonces, como innovación, lo que queremos contaros es que desde Epsilon hemos trabajado para integrar todas estas plataformas, igual que habéis visto antes el ranking de redes sociales, con esas tres grandes métricas, view, interacción canal externo, interacción en canal propio, también tenemos el share of conversation, talkability, ¿no? Eso es, las marcas generan mayor conversación, ¿no? Del ecosistema gran consumo. Y aquí tenemos pues, a marcas receteras que debajo de un contenido de recetas generan muchísima conversación, marcas como Jagger, Ron Barceló, Colacao, Dr. Edgar. Luego tenemos el share of search, las marcas más buscadas. Esto es relevante, Coca-Cola, marca más buscada, Jagger, Red Bull, Estrella Galicia, marcas de snacks que están creciendo mucho como Takis, marcas como L'Oreal, evidentemente, grandes compañías. También se debe controlar esta información. El share of traffic, ¿no? O sea, cómo estamos en tráfico web, en este caso, súper interesante, líder, Gallina Blanca. Gallina Blanca es una compañía que tiene una web que es una gran base de datos de recetas, que es el gran recetario de España, que llevan muchísimos años alimentando y es un activo digital que tiene esta marca muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, L'Oreal tiene lo mismo con los tutoriales de belleza y cosmética, ¿no? Entonces, son unos ecosistemas relevantes, ¿no? Por lo tanto, es fundamental, ¿no? Mapear todas esas fuentes de información y lo que hacemos en Epsilon es integrar todos esos puntos de contacto digitales, estos millones de puntos de contacto digitales, en una única métrica que es el DAI, la cuota de atención digital, el Digital Attention Index, que lo hemos traído en primicia, ¿no? Para la sesión, donde aquí realmente lo que estáis viendo son las marcas de gran consumo que tienen mayor cuota de atención digital de forma transversal en esos 7 ecosistemas que hemos presentado, ¿no? Con lo cual son las marcas más relevantes, donde evidentemente hay métricas que pesan mucho, como son las views, como es el tráfico web, luego está la interacción, y esto lo que trabajamos desde Epsilon es el análisis detallado de cada uno de esos ecosistemas para identificar oportunidades. Y con eso es todo. Pasamos, si os parece, a la mesa redonda. Muy bien, Marc. Muchísimas gracias por inspirarnos, como siempre haces. Cumplido los timings. Exactamente. Ahora vamos a dar paso a la mesa redonda. Vamos a pedir que suban nuestros invitados de hoy, Guillem, Araitz, David y Ángela, porfa. Y vamos a empezar con la mesa. Venga. Bien. Prendo, yo me pongo aquí. Yo en la otra. Adelante, adelante. Este no me voy. Sí, poneos, sí, no. Mira, Estamos eso, os movéis una más. Venga, fenómeno. Muy bien.
Bueno, pues lo que hemos dicho al inicio, muchas gracias por venir, por dedicar vuestro tiempo al día de hoy, que sabemos que es hiper valioso, os lo agradecemos de verdad, de corazón. Y bueno, vamos a disfrutar de teneros aquí, haceros unas preguntas y a ver hasta dónde hoy, a ver hasta dónde nos abrimos, ¿no? ¿Qué os han parecido estos datos? ¿Cuáles son vuestras impresiones? Y sobre todo la primera pregunta que os quería lanzar es, desde vuestras marcas, ¿cómo lucháis y cómo enfrentáis estos retos de hiperfragmentación de medios, de omnicanalidad a los que nos estamos encontrando hoy en día, ¿no? ¿Qué nos depara el corto o medio plazo, chicos? Venga, Ángela. Bueno, pues yo creo que más que luchar contra eso hay que saber aprovecharlo. Y de alguna manera yo creo que la única forma de destacar entre tanto, no voy a decir ruido, pero sí tanta saturación quizá, la forma más inteligente de destacar creo que es siendo relevantes y sabiendo a quién queremos llegar y por dónde queremos llegar. No hay que estar en todas partes, no hay que ir a todo el mundo. Creo que hay que ser inteligente, hay que contar cosas que de verdad importan, hay que comunicar a quien de verdad le importa tu marca o tu producto y creo que hay que tener sentido común. Es decir, no hay que querer estar en todas partes, no hay que querer estar en todas las mentes de todos los consumidores, hay que centrar el tiro, hay que ser relevante para aquellos que de verdad queremos ser relevantes y hay que utilizar con inteligencia los medios y no estar por estar, que creo que es lo que hacen muchas marcas en este caso. Hay que ser muy auténtico, ¿no? Es decir, muchas veces las marcas intentamos, viendo informes como este o viendo best practices de la competencia, es como, pues yo quiero ser como, mira, no, o sea, Borges no puede ser Colacao, por decir algo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en mi ADN no está el humor, pero está el hablar de origen, o está el ayudar al consumidor en algo, o está la innovación. Entonces, sobre todo, hay que ser relevante, pero también mirar de puertas adentro, ¿no? Sin estancarte y sin ser conformistas. Es decir, todos queremos crecer y a lo mejor podemos explorar otros campos, pero hay que tener muy claro en qué podemos ser relevantes nosotros y en qué somos relevantes para el consumidor. ¿Qué va a buscar el consumidor en nosotros? ¿No? Eso tenemos que hacer también un ejercicio de introspección en ese sentido. Yo creo que para nosotros ha sido fundamental cambiar el estar por estar y hemos pasado a estar donde realmente creemos que tenemos que estar. Hemos tenido que hacer también una reflexión de por qué, a quién queremos ir, si realmente estábamos cubriendo o dando cobertura a nuestro target con dónde estábamos, ¿no? Y para nosotros ha sido súper útil poder dejar plataformas, reinvertir, gestionar los recursos que teníamos y, a ver, es un poco, entiendo que muchas veces da como miedo cambiar pero al final para nosotros ha sido un cambio súper positivo y la verdad es que hacer este tipo de, pues eso, de estudios, de datos, que no siempre es como lo más divertido de tu trabajo, pero al final te da muchas respuestas y te ayuda a tomar decisiones. Entonces yo creo que tomar decisiones y simplificar un poco a veces ayuda mucho. Yo creo que una de las claves es esta, la toma de decisión. Es decir, todos hemos vivido, hace 5 años todo el mundo quería estar en YouTube, luego hace 4 apareció Twitch y todo el mundo quería estar en Twitch. Y al final no se puede estar en todo y lo más importante, hay que tomar decisiones para entender que hay que estar como hay que estar en cada red social. Es decir, cada red social tiene su código, su lenguaje, sus espacios y al final como marca no puedes decir tengo un contenido y lo voy a reutilizar en Twitch, en YouTube, en Insta, en TikTok. O sea, hay que estar como hay que estar en cada una de las redes. Y esa es también parte de la clave para decir, oye, voy a estar poquito en los sitios adecuados y como se exige que esté en esos sitios para aportar valor y relevancia, vamos. Y Guillem, de lo que hemos visto hoy en la presentación, ¿cuáles crees que son las herramientas que nos pueden ayudar a generar mayor diferenciación o uniqueness en el menor tiempo posible de todo lo que hemos visto de estos diferentes ecosistemas? Para mí la clave hoy en día, con la sobresaturación que hay de impresiones y que al final, no nos engañemos, pones un poquito de paid y tus impresiones llegan, para mí la clave está en el engagement. Es decir, al final ya no se trata de que la gente simplemente le impactes, porque muchas veces en TikTok le puedes impactar, pero si eres relevante te pasan al segundo. O sea, suelo decir yo mucho, que nos queman los dedos y que al final el dedo va rápido y si no creas un contenido relevante que te permita generar ese tipo de engagement, al final tu contenido está destinado a morir y a ser simplemente irrelevante. Entonces yo creo que al menos ahora mismo una de las herramientas que más utilizo es sobre todo medir el engagement ya no importa tanto el paid, le puedo poner paid, pero con ese paid he conseguido un engagement rate del 5% o del 0,15 y que por lo tanto a nadie le ha interesado lo que he contado. Muy interesante, interesante. Y pregunta para Marc. Marc, tú que llevas mucho tiempo ya en Epsilon y analizando muchos datos,
¿Cuál es tu visión y percepción acerca de la evolución de la huella digital del consumidor? ¿En qué medida has visto que estos puntos de contacto digitales han ido a más, han ido a menos? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Totalmente. O sea, al final estamos en un momento en el que a nivel de puntos de contacto digitales, entendiendo como todos los KPIs que hemos visto, volúmenes de views, volúmenes de interacciones, está creciendo exponencialmente. En España el digital está absolutamente en una fase de madurez. Los últimos datos demuestran que la penetración de ecosistemas como las redes sociales son de un 95%. Por lo tanto, es un medio que te trabaja la cobertura, también te trabaja, como decías ahora, ¿no, Guillem? Esa diferenciación, esa consideración de marca. Y creemos que lo importante es entender muy bien, en línea a lo que estabais comentando todos, la medición, ¿no? O sea, en qué punto estás en cada momento, tener la lectura de cómo estás performando respecto a la competencia, cuál es tu cuota de atención digital, cómo te diferencias, cómo eres una marca única, y todo eso, pues el data te ayuda a enfocarlo mucho mejor, ¿no? ¿En qué medida estáis siendo capaces hoy en día de medir la cuota de atención digital? Es decir, ¿es posible hacerlo o no? Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, que además para nosotros sabéis que el canal digital es muy importante porque no podemos acceder a muchos otros canales desde nuestras marcas de spirits, y nosotros sí nos esforzamos mucho en medir la huella digital, pero es verdad que hasta ahora lo estamos haciendo individualmente. Entonces creo que lo que comentabais antes es súper interesante porque al final creo que cruzar todos los datos de todos los puntos de contacto que tenemos con el consumidor en digital es súper importante para entender cómo afectan unos canales a otros. Entonces, nosotros, por ejemplo, medimos por una parte los influencers, por otra parte las redes sociales, por otra parte pues el tráfico web a las landings de campaña que tenemos, pero es verdad que no hemos hecho un análisis conjunto hasta ahora, que es, no sé si soy yo, que es justo lo que, pues no lo sé, porque ya me lo he quitado. Que es justo lo que comentabais antes con hacer este análisis genérico de la huella digital, que me parece súper importante porque es verdad pero no sabemos cómo cruzan que no sabemos cómo cruzan exactamente esos datos y cómo afectan unos canales a otros. Y creo que eso es súper importante porque al final, por mucho que tú analices, tú puedes mejorar un canal, puedes mejorar otro, pero tienes que entender exactamente cómo mejora la mejora de un canal a otro. Entonces, creo que todo se ve afectado por todo y el ecosistema digital sobre todo. Entonces, creo que hay que hacer ese análisis cruzado, que es justo lo que queremos empezar a hacer a partir de ahora. Sobre todo porque dentro de esta fragmentación de audiencias hay el concepto de la omnicanalidad de las estrategias, que es fundamental, porque tú impactas a un único consumidor, ¿no? El consumidor no entiende que tú en una web tengas un posicionamiento, en Instagram otro, en TikTok otro, en la tele otro, ¿no? Que pasa muchas veces. Entonces hay un concepto de que todo tiene que estar cada vez más sinérgico, unificado. Esto es un reto en las organizaciones, porque son distintos heads, distintos departamentos, pero es fundamental, porque si no creas un caos, ¿no?, en la mente del consumidor. David, tú que llevas tantos años, ¿no?, en la industria y manejando marcas desde Borges en más de 3 continentes, ¿cómo has visto la evolución de toda esta data, ¿no?, y de todo el panel de gran consumo desde sus inicios, ¿no?, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo? Sí que es verdad que ha evolucionado mucho. No ha habido ninguna gran sorpresa porque al final no ha habido un trigger que digas, ahí va, esto no me lo esperaba, pero sí que al final te das cuenta que si no estás al loro, el tren te pasa por encima, ¿no? Entonces, esta evolución que, bueno, pues desde que empezamos a trabajar ya hace unos cuantos años, miras para atrás y da un poco de vértigo, porque sí que es verdad que de un quarter a otro no hay aquellos grandes saltos, pero hay veces que, oye, que tendríais que estar por aquí, tendríais que posicionaros en tanto, ojo con el User Generated Content, aquello que nos vais contando, que al final decimos, oye, o nos ponemos o ya vamos a ser los últimos. Entonces, realmente ha habido mucha evolución y en toda esta evolución, nuevas plataformas, nuevos contenidos, uno de los cambios más grandes es, yo me doy cuenta a la hora de hacer contenido visual, lo elaborado que era no hace tanto, hace un par de años, contratábamos una agencia y bueno, venía el cámara, el iluminador, el no sé qué, y ahora es como, no, o sea, el móvil del community y eso es lo que... Entonces, bueno, tienes que saber adaptarte a estos cambios. Entonces, bueno, tienes un margen, porque no es un cambio drástico y es una cosa que va llegando y va calando, pero bueno, al final no se te puede pasar. Entonces, en ese contexto, tal como decía Marc, y como tienes que estar midiendo todo ese input, ¿no? Toda esa huella digital. En nuestro caso es un poquito más complicado porque hay que medir esa huella digital
digital en, pues a lo mejor en 50 o 60 países, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un poquito de foco. Entonces, no puedes volverte loco a la hora de decir, bueno, pues lo voy a medir todo. Bueno, pues a lo mejor para mí es importante en un mercado, pues dentro de lo que es la huella digital, pues un tema de awareness, un tema de views, un tema de reach. En otro seguramente será cuando ya tengamos conseguida la marca, evidentemente el engagement. Y el User Generated Content de verdad, no aquello que digas, bueno, pues le paso unas nueces y un aceite a los influencers aquellos de la long tail y me hacen contenido. No, no, es gente que realmente ha usado tu producto en casa y dice, pues como me gusta, lo subo y te etiqueto. Entonces, eso no se hace de hoy para mañana, ni se hace con paid, se hace pues, con un trabajo de fondo y sobre todo escuchando, porque al final uno de los problemas que hemos tenido las marcas muchas veces es que esta comunicación no era bidireccional. Nosotros comunicábamos y era como, bueno, este es mi discurso y he venido aquí a hablar de mi libro. Y bueno, pues ejemplos como el que nos decías, ¿no? De reseñas que una marca de cerveza ha sido capaz de poner en su etiqueta. Pero ya no solo eso, o sea, yo hago una campaña y si no hago social listening, a lo mejor esa campaña no está cuajando como yo creo. Entonces yo tengo que ser capaz de tener la cintura de decir, oye, no, es que mis consumidores van por otro lado. Entonces yo tengo que ser capaz. Entonces, esta comunicación bidireccional también forma parte, ¿no? de esa huella digital, ese social listening. Entonces, al final es un tema de estar siempre atento, siempre al loro. Entonces, bueno, pues, con informes como los vuestros, como los de Epsilon, para saber reaccionar no tarde, ¿no? a esa evolución que están teniendo pues, tanto las nuevas plataformas como las tendencias, como las marcas que de repente dices, hostia, esta gente que hace 2 días no hacía nada, ¿cómo que lo están petando? ¿Pero qué ha pasado? ¿Y por qué yo no? Que tampoco hay que volverse locos, porque miras el ranking y luego el ranking llega a dirección y dicen, bueno, es que no estamos en el top 20. Bueno, estamos en el top 20, pero es que a lo mejor estamos vendiendo bien. A lo mejor es un tema de que a lo mejor no. Pero bueno, o sea, hay que copiar, pero también, como decía al principio, siendo auténticos, ¿no? Y hablando de petarlo, Araitz, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cuál ha sido el mix que habéis incluido en la coctelera para tener el éxito, ¿no? con Kaiku Café Latte? Pues nosotros ahora, si miramos atrás, no tiene nada que ver lo que hacíamos al uso, ¿no? Entonces yo creo que hace pues como unos 5 años sí que tuvimos un momento de decir, vale, tenemos que cambiar la forma de comunicar, tenemos que crear realmente un tono que sí que nos represente y que al final la gente se sienta identificado. Yo creo que a partir de ahí ya, pues poco a poco hemos sido capaces de tomar decisiones, de ser un poquito más valientes, de hacer activaciones que igual pues internamente daban un poco más de miedo y que salían bien y entonces, bueno, pues poco a poco han salido las cosas y yo creo que somos más naturales que antes, evidentemente ya no hacemos shootings maravillosos con unos colores coordinados perfectos, sino que ahora es mucho más jo, que me está funcionando, voy a poner aquí con Paint 4 cosas y tira, y funciona. Y entonces funciona pues porque eres de verdad, estás contando una cosa con la que se pueden sentir identificados, ya no estás siendo como la marca, ¿no? Y luego el consumidor y el usuario. Al final yo creo que se sienten más identificados con la marca y también al final pues te eligen por eso, porque tienen algo más que para tomar la decisión. No es solo el precio, no es solo el producto, le das muchas más razones para elegirte. Entonces yo creo que ha sido un poco también pues valentía por parte del equipo, por parte de dirección, por confiar también cuando les decías un poco una marcianada y te decían, bueno, venga, tira. Y luego veían que salía, entonces bueno, pues la siguiente es más fácil de vender y poco a poco. Pero sí, yo creo que ha sido un poco desde hace 5 años ahora, un poco pues eso, cambiar la mentalidad todo el mundo. Departamento de marketing, dirección, agencias, todos como a una y meter a todo el mundo ahí. Y yo creo que ha salido bien por eso, porque todo el mundo va en el mismo barco ahora. Qué interesante, qué interesante. ¿Y desde Idilia os sentís un poco identificados con lo que comenta Araitz? Yo creo que de hecho la clave, por decir de alguna forma, de las cosas que nos vayan bastante bien las cosas, ha sido quitarnos el corsé. Es decir, nosotros como marca, y marca histórica de 70 años, propietarios de una familia, etcétera, etcétera, que serían unas marcas muy encasilladas, poquito a poco, a través de la innovación digital, los influencers, etcétera, etcétera, fuimos poquito a poquito quitándonos el corsé y ahora mismo estamos en un momento que literalmente, pues digital, vamos un poco por libre, por decirlo de alguna forma, a mi equipo de marketing pues le da alguna pequeña taquicardia de vez en cuando, pero luego ves los resultados y hablan por sí solos. ¿Por qué? Pues un poco porque desde también el área digital intentamos ir un poquito más allá de lo habitual, simplemente porque es lo que el consumidor reclama. Es decir, el consumidor de alguna forma está bastante cansado de los anuncios de toda la vida y en redes sociales de lo que más huyen es de cuando te adaptan un spot al 16:9 y te lo ponen ahí. Un poco pues intentamos buscar cosas
que vayan muchísimo más allá de simplemente la comunicación de marca y crear experiencias, y que por suerte además tenemos una comunidad de lovers, que yo creo que son los mejores, que nos ayudan, creo, que nos ayudan mucho y nos ponen las cosas muy fáciles para intentar hacer cosas muy distintas y que vamos, y que gustan. ¿Y cuáles son las herramientas a nivel de venta interna que usáis para que os dejen hacer lo que hacéis, ¿no? Porque a veces vemos que, pues que traspasamos ciertas líneas, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis? ¿No? Bueno, ¿Qué nosotros trucos le daríais? la jugada que nosotros hicimos y que nos ha funcionado muy bien fue establecer desde un primer momento un marco de juego. Es decir, lo que dijimos es, tenemos muy claros cuáles son las líneas rojas, pero queremos trabajar 3 espacios muy claros, que uno es el social media listening, el UCG, pero el UCG llevado al siguiente nivel, es decir, hacer realidad las locuras que nos diga nuestra comunidad. Y en tercer lugar, pues dar relevancia a ciertos espacios de marca que no se estaba dando a través de la tele. Y dentro de este marco de juego, es decir, lo que voy a hacer es jugar. Yo no me voy a pasar de este tablero, pero voy a jugar todo lo que pueda dentro de este tablero. Lo que es muy interesante es que, Bueno. escuchándoos a todos, o sea, la metodología de trabajo del día a día ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, hace años hablábamos del calendario editorial, un mes antes porque lo tiene que validar, ¿no? y a día de hoy todo esto se ha ido, o sea, es acción-reacción, ¿no? Es día a día, ¿verdad, Ángela? Que vosotros sois muy así también. Total. De hecho, creo que al final la clave es esa. No, o sea, nosotros que tenemos una estrategia de Always On de todo el año, y luego es verdad que tenemos nuestras campañas que sí están un poco más planificadas de alguna manera, pero están planificadas las partes, digamos, que hay que planificar con tiempo. Pero el resto es todo contenido. O sea, yo, mi forma de trabajar, por ejemplo, con mi agencia, que para mí es parte del equipo totalmente, o sea, yo no valido contenidos. Yo estoy segura que lo que van a publicar va a estar en línea con todo lo que nosotros hacemos y con lo que la gente quiere, porque al final mi agencia es la que escucha. Nosotros, nuestra máxima, y de verdad que no es discurso, es lo que hacemos. Nosotros escuchamos de verdad al consumidor y cuando nos piden algo, lo hacemos realidad. Es decir, toda nuestra comunicación, al final, bueno, ya sabéis que nosotros, nuestra comunicación es toda basada en la experiencia. Nosotros no comunicamos ni producto, ni marca, no hablamos nunca jamás ni de origen, ni de a qué sabe nuestro ron, ni de cómo está hecho, ni de dónde está hecho. Nosotros hablamos, nuestra comunicación es experiencial y al final lo que queremos es que el usuario, que las personas vivan nuestras experiencias y las cuenten. Y esto lo hacemos tanto con los usuarios, pues eso, invitándoles a nuestras experiencias, a nuestras fiestas, a Desalia, y ahí es donde pueden vivir lo que es nuestra marca. Nosotros, más que Ron Barceló, hablamos siempre del Vive Ahora. Y al final creo que la gente habla mejor de tu marca que tú mismo. Nosotros no hablamos de nuestra marca, intentamos que hablen los demás. Y esto lo hacemos tanto con consumidores como, por ejemplo, con los influencers. Nunca veréis una publicación de un influencer con la botella en la mano diciendo me estoy bebiendo un Ron Barceló. No. Ellos están viviendo el Vive Ahora, están viviendo la marca, están transmitiendo a los demás lo que nosotros queremos transmitir con nuestra marca, que es un poco lo que hablábamos antes de las marcas blancas, que comentabais un poco, oye, ¿cómo nos diferenciamos? Pues al final creo que nos diferenciamos con una propuesta de valor. En nuestro caso, por ejemplo, nunca nos vamos a diferenciar o vamos a pretender diferenciarnos por el producto o por las características o por el origen. Lo vamos a hacer por la comunicación y por la propuesta de valor real que hacemos a los consumidores y por las experiencias que les damos, por las historias que les contamos, por la relación que establecemos con ellos. Y creo que al final eso, sobre todo en la parte digital, que como os digo, nosotros estamos bastante limitados y el canal digital para nosotros, o sea, nosotros las estrategias de marketing las pensamos desde el digital hacia lo demás, porque al final es lo que tenemos que hacer porque estamos bastante vetados en otros canales. Entonces, al final, para nosotros el canal social es lo mejor porque nos da la oportunidad de hablar de tú a tú con el consumidor y entender exactamente lo que quieren, incluso trascender la categoría. Nosotros ya no solo hablamos de ron y de fiesta, hablamos de recenas, porque es un momento que creo que es súper afín a la marca, pero que no tiene nada que ver con nosotros, es comida. Entonces creo que esa es la clave, como ir escuchando al consumidor, dándole lo que quieren, sin olvidarte de quién eres y de lo que quieres conseguir con tu marca, obviamente. Qué interesante, Ángela. Supongo que Araitz te sentirás identificada, ¿no? Un poco con lo que ha comentado. En parte sí, luego es verdad que a nosotros como que se preentiende que nosotros tenemos que aportar una calidad concreta, ¿no? Entonces yo creo que sí que nosotros sí que construimos desde el producto, desde la calidad, desde los orígenes del café y demás, no es lo principal porque creemos que es algo que se da por hecho, como tú eres una marca, eres la marca líder,
me estás aportando calidad, y luego está claro que tienes que aportar en otras partes, pues colaborando en contenidos pues que igual antes no lo hubiésemos pensado, y pues patrocinamos podcasts porque sabemos que nuestra audiencia escucha podcasts, sabemos que depende qué tipo de podcast nos funcionan mejor que otros, entonces al final vas ahí y al final tu usuario no te está comprando solo porque sí eres un producto de calidad, es la marca que conozco, ok, por eso sí, pero luego también es verdad que, pues les he visto en Estirando el Chicle, entonces patrocinar el podcast que a mí más me gusta, les he visto en Twitch, les he visto en Kings League. Al final es eso, dar razones para construir una relación que vaya más allá del propio producto. Entonces, pues, al final sí, o sea, dentro de que nosotros igual estamos más abiertos a comunicar en otros medios y no estamos tan constreñidos a lo digital, porque podemos hacer tele y demás más abierto, pero es verdad que al final lo digital te da un engagement y te da una parte relacional que no te dan otros medios. Para nosotros sí que sigue siendo muy, muy, Muy interesante. Y David, toda esta actividad digital, ¿cómo la conectas con mundo comercial, mundo ventas? ¿Habláis el mismo idioma? ¿Cuesta? Bueno, ¿Cuál es un a poco el veces proceso? cuesta, depende del mercado, depende Ajá. de con qué perfil. Entonces, bueno, sobre todo a veces lo que cuesta es realmente que vayan a la misma velocidad, ¿no? Porque nosotros nos encontramos mucho a la hora de, pues, un ejemplo clarísimo, a la hora de que tú veas un lineal físico en un supermercado o ese mismo lineal en la web del retailer, ¿no? Dices, "Oye, aquí tengo un lineal perfecto, monísimo", y todo, te vas a la web del retailer y dices, a ver, ¿dónde estoy? Es que no tengo ni un banner, no está la competencia delante. Entonces, a veces cuesta, porque realmente hay veces que sí que intentamos ir marketing y comercial de la mano, pero sí que es verdad que cuesta mucho. Y sobre todo, evidentemente, una de las luchas que tenemos todas las marcas, prácticamente todas las marcas, es dirigir tráfico desde social hasta punto de venta digital. Eso es más fácil, pero hasta punto de venta físico ya es la bomba, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco uno de los retos que tenemos ya desde hace tiempo es pues no hacer lo que hacíamos antes de no, es que el digital sirve para estar en top of mind del consumidor. Bueno, mira, esto fenomenal. Estás en top of mind mientras esté, anda, mira qué contenido más chulo. Bueno, me voy a comprar la marca blanca. Mira, no, esto no sirve. Entonces, hay que estar en top of mind cuando el tío está comprando, que es o estás en el lineal o estás en la venta online cuando está en el consumidor en Amazon, o cuando está en tu tienda, o cuando está en la web del retailer. Entonces, bueno, pues eso tiene que ver también con un discurso de marca, ¿no? Con un discurso. Nosotros, en este sentido, por un lado, estamos un poco más constreñidos por pues 125 años de historia y la forma de ser de la marca y de la compañía, y también por una comunicación que a lo mejor no puede ser tan rompedora. Entonces, nuestro discurso va mucho más en la línea de construir marca, construir valores, y a partir de ahí, pues cuando sabemos que tenemos al consumidor de alguna forma cautivo, la palabra feísima, pero cuando tenemos su atención, decirlo así, entonces cuando intentamos realmente que la experiencia de forma natural fluya hacia, ostras, necesito este producto, estoy viendo esta receta y en este momento, caray, me voy a comprar el vinagre de Módena porque este es el bueno, es el que viene de Módena, el que está hecho allí en su fábrica, y además me están diciendo cómo usarlo, es que no es para una ensalada, es que pueda marinar una carne o puedo caramelizar unas verduras. Caray, lo necesito, me lo voy a comprar. Entonces, esta experiencia de ligar el social, el digital, con la necesidad y la facilidad, ¿no? de poder adquirir ese producto al momento o cuando te vas al lineal, pues es algo en lo que estamos trabajando. No siempre es fácil, porque cuando tienes tienda online propia, pues bueno, parece que todo va más fluido, pero cuando no, pues bueno, tenemos que intentar ir más allá de lo que os decía antes del top of mind, que al final es un discurso que queda como bastante obsoleto, ¿no? ¿Y este éxito digital que estáis teniendo todos, cómo lo estáis correlacionando con la construcción de brand equity y de incremento comercial, ¿no? O sea, como nos comentaba un poco David. ¿Cómo lo justificáis o cómo lo orquestáis internamente? Bueno, yo creo que esto, o sea, ha salido también de lo que para mí es el gran reto de todo el sector digital, y de hecho yo creo que aún hoy en día decimos que el mercado digital está maduro, pero para mí está más verde. De la misma forma que tú ves en medios tradicionales como la televisión, que está muy medido, está muy estudiado en qué espacios, en qué ámbitos, cómo comunicar para traccionar ventas. En el digital creo que, sobre todo las marcas de gran consumo, que aún dependemos mucho de los lineales y, digamos, bueno, y de las grandes superficies, es uno de los grandes retos que tenemos. Yo creo que, evidentemente, el e-commerce pues, está ayudando mucho
a traccionar y a ver cómo traccionan esas campañas, pero sí que es verdad que en las grandes superficies tenemos ahí un gap para mí importante y que estamos pues intentando pues utilizar distintos partners para intentar ver hasta dónde llegamos, pero un poco una de las nuestros ingredientes que hemos dicho es que el Colacao está hecho de GRPs también, por lo que un poquito lo que intentamos es hacer la correlación de que mucha comunicación y buena comunicación con buenos valores y un alto engagement probablemente ayudará más que no hacer nada de eso. Sobre todo que funciona el tema del CRP, ¿no? Pero nosotros lo que vemos en Epsilon es que muchas veces se le pide, ¿no?, al digital lo mismo que a la tele con un 5% del budget, ¿no? Y eso es un punto que al final el retorno de la tele es muy por inferencia, ¿no? O sea, yo hago una campaña, luego veo las ventas y digo, bueno, pues ha funcionado. Pero si el digital tuviera una campaña con esa fortaleza, que creo que vosotros sois marcas que estáis vendiendo más gracias al digital. O sea, el último brand footprint de Kantar, Colacao sale muy bien en penetración y sobre todo hay una apuesta por el digital muy grande, ¿no? Con lo cual, muy probablemente lo que nosotros vemos desde Epsilon es eso, ¿no? Que los puntos de contacto digitales crecen tanto a día de hoy que ya cada vez es un medio realmente masivo. Y por lo tanto, hay campañas digitales que tienen un comportamiento de muchísimo dinamismo en ventas y si haces lo mismo que en la tele, la correlación, ¿no? La correlación con ventas, la correlación con consideración de marca, con métricas de preferencia, de likeability, se explica ese retorno del digital, ¿no? Bueno, al final, uno de los grandes problemas que yo creo que tiene el digital es que la gente trata el digital como la tele, pero en el sentido de que de espacio, cuando el mundo digital es un océano gigantísimo que con la tele, teniendo los prime times de 2, 3, 4 televisiones, has tenido una cobertura altísima y por eso para mí también es parte ese del reto decir, ostras, ¿cómo justificas unas coberturas en digital que haciendo una campaña gigantísima tienes una cobertura muy pequeñita si la comparas con la televisión? Pero bueno, un poco también ahí está el justificamos el no ya, pero es que la tele no sabes cómo reacciona la gente o la viewability de la tele que tienes que hacer un poco triple salto mortal, decir, no, viability del 70%. Bueno, Claro. pero ¿cómo? Pero si estaba en Twitter viendo mis tweets, o sea, ¿qué me estás contando? Pero bueno, tenemos un poco la peleilla ahí, por decirlo de alguna forma, y que bueno, cuando el digital, para mí, madure bastante más, empezamos a tener mediciones, las plataformas también se abran un poquito más, nos den un poquito más de transparencia, porque al final un poco lo que estamos haciendo todo es confiar a ciegas, es decir, sí, 3 millones de impresiones, un viral. ¿De verdad? ¿No creéis que es complementario lo que trabaja tele con digital? Que suma. Sí. No es o uno o el otro. Según quién, para arriba, el hermano pobre. Es decir, que te vas con tu informe de impresiones y de views y tu informe de Epsilon. Mira, estoy en el 18 del top 20. Bueno, ¿y esto cuántas ventas son? Claro, entonces, bueno, y claro, y luego tú haces un anuncio en tele y dices, bueno, ¿y cuántas ventas son? Pues lo mismo, mido ventas antes, mido ventas después. Bueno, pues ha incrementado, pues habrá sido eso el efecto del anuncio. En digital igual, entonces una campaña, lo que decíais, con un budget del 5 o del 10% que una campaña de tele, dices, bueno, pues habrá incremento. Además, bueno, cuando tú te vas a explicar a dirección lo que es el awareness y lo que es el branding y lo que es, caray, es que yo tengo que hablar en digital también de lo que estoy haciendo a nivel de sostenibilidad, de mis todas las acciones que hago Entonces, bueno, pues todo eso suma, pero cuesta mucho explicarlo. O sea, porque parece que la tele es como, bueno, y hago un anuncio y lo peto, porque como lo ha visto, ¿quién lo ha visto? Ah, es que lo he visto, claro, es que han hecho las noticias y luego ha salido tu anuncio en el descanso del partido del Madrid. Ya está. Ya está, lo petamos. Entonces, claro, te vas aquí y dices, no, es que he hecho una campaña, he invertido, yo qué sé, 20.000 euros en la campaña y lo han visto no sé cuántas mil personas, 1 millón de personas. Bueno, muy bien. ¿Y esto cuánto ha vendido? Bueno, pero entonces, claro, te quedas con la cara tonto. Pero yo creo que es un poco lo mismo y no estoy tan de acuerdo con Guillem cuando dice que, o sea, porque para mí el digital, claro, yo es verdad que soy firme defensora frente a la tele y al exterior porque creo que el digital se puede medir mucho más. Es decir, yo puedo saber el interés real porque yo puedo medir los clics, no hablo ya de las views, pero en un plan de medios, no en social, centrándome en social, pero en un plan de medios, en social por supuesto está clarísimo, yo puedo decirte el interés real porque sé la gente que ha pinchado en mi banner o en mi spot o en lo que sea. En cambio, en la tele, pues como dice Guillem, es que igual estaba viendo Twitter. Pero también es un poco lo que decía David, pero es que ese spot lo ve quien lo ve, que es pues la gente que manda, que va a ver más el spot, que va a ver las cosas de digital. Entonces, bueno, al final dices, ¡buah! He triunfado, es que mi spot ha salido en el descanso del Madrid. Pero no es así. Al final creo que es mucho más medible dentro de que
nada es totalmente medible. O sea, enfrentarlo con ventas es complicado, todos los medios, a no ser que sea, pues eso, un canal de venta directo de redirigir a un e-commerce. Creo que el resto es todo. Bueno, pues que tenemos que pensarlo bien, tenemos que analizarlo bien, pero creo que el digital de todos los canales existentes creo que es el más medible sin ningún tipo de dudas. El social, el más, sin ninguna duda, porque al final tú tienes muchos elementos que te hacen saber lo que piensa tu público. Hay muchos tipos de interacciones como un like, que es, bueno, pues vale, un comentario que es, ya me estoy esforzando en hablar contigo, y un DM que es, me flipas, quiero conversar de tú a tú contigo. Eso en la tele no lo tienes, tú no sabes qué están haciendo en la tele. Tú a mí me puedes decir que lo ha visto 1,5 millones de personas, que yo te digo, bueno, igual que la valla de la M30, pues es que sí, pasan por ahí 200 coches al minuto, pero es que igual lo ve uno. Entonces, creo que el digital es 100% medible, 100% no, perdón, 80% medible, y creo que además de medible en cuanto a views o a impresiones, es medible en cuanto a interés real del consumidor. Y yo soy súper defensora de eso, además lo digo siempre, cuando hacemos estrategias de medios, yo siempre intento que la mayoría del presupuesto vaya digital, porque creo que es lo que de verdad se puede medir, y me parece súper importante que esto se vaya entendiendo y que la mentalidad esté cambiando y que cada vez estemos destinando más presupuestos a las partidas de digital, que obviamente tienes que estar en la calle, tienes que estar en la tele, si puedes estar, tienes que estar en muchos sitios, pero es que digital realmente sabes si estás interesando o no, y creo que es el único medio que te permite medir este interés. Además, la cantidad de cosas que puedes contar en digital tiene nada que ver con tele. Es decir, yo puedo contarte lo bueno que es mi producto, Eso es. cómo usarlo en una receta, lo que estoy haciendo en mis campos a nivel de sostenibilidad, una acción que he hecho de no sé qué en Estados Unidos. Entonces, todo esto en televisión es que necesito 24 horas. 2 millones de euros. Exactamente, que yo ahora mismo no los llevo encima. Entonces, bueno, hasta que veamos, entonces sí que es verdad que es compatible. Yo puedo hacer una campaña de tele y es perfectamente compatible con una campaña digital que puede ir en la línea o puede ser tener un discurso totalmente distinto a nivel de contenido, no a nivel de tono, obviamente, porque el discurso de la marca, eso sí, tiene que ser más o menos igual en todos los canales, pero vaya, la cantidad de cosas que he podido contar, además, de una forma totalmente segmentada. Sí que es verdad que ahora tú pones paid y llegas a donde quieres, pero claro, estoy segmentando a mi público. Yo cuando tiro un anuncio, no, sí, si lo tiro a las 9:30 en este canal, estoy llegando leches. Entonces yo al final, en digital, yo le pongo paid y sé que estoy llegando a gente de esta edad, puedo dirigir regionalmente, puedo hacer un tema de intereses. Mira, este contenido me interesa más en TikTok o me interesa más en Insta. Entonces, bueno, pues, realmente eso es que no, me parece que no es cuestionable. Además, lo que tú dices es súper medible. No todo, pero súper medible. Muy bien, chicos, estamos ya casi fuera de tiempo, entonces, última recomendación a la audiencia. ¿Sois optimistas para el 2024 y qué recomendación le daríais a las marcas? Y con esto cerramos. Yo sí soy optimista, la verdad. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos y realmente destinar recursos a lo que nos está dando frutos. Y mi recomendación es algo que a nosotros nos ha servido, que es eso, quitarnos el corsé, ser un poco más valientes a la hora de tomar decisiones y bueno, al final darle al consumidor también lo que nos estaba demandando, que era ser de verdad. Muy bien, Araitz. Sí, ¿Vosotros? siempre. Y un poco para cerrar el círculo, pues vuelvo a decirlo del principio, es decir, sí que es verdad que nos tenemos que inspirar, tenemos que aprender, tenemos que ver lo que hacen otros, pero sobre todo tenemos que mirar de puertas adentro y saber en qué somos diferenciales, porque si queremos hacer lo que hacen los demás, lo podemos hacer a nivel de formato, a nivel inspiracional, pero cada uno tiene sus fortalezas, como marca, como compañía, e incluso a nivel de producto, a nivel de gama de producto, de forma diferencial. Entonces hay que mirar de puertas adentro para saber qué comunicar. Cuando ya sabemos qué queremos comunicar y quién queremos llegar y quién somos de verdad, a partir de ahí dices, pues mira, esto lo hace muy bien, pues voy a probar el tema de Ibai, a ver, me meto en la Kings League. Pero con un ADN propio. Entonces, a partir de ahí la recomendación a las marcas es sed auténticos, no imitéis. Inspiraros, pero no imitéis. Muy Estoy bien. súper de acuerdo, de hecho eso me parece el mensaje más importante, estoy de acuerdo con ambos, pero es verdad que lo que dice David, que es como, no, porque funcionen las recetas no vamos a hacer todas recetas, igual es que a ti no te pega hacer recetas o es que tú no tienes que hacerlas. Y creo que, bueno, yo soy súper optimista, yo siempre soy optimista, pero mi recomendación es lo que he comentado un poco antes, sentido común, pensar las cosas, es decir, no hacer las cosas por hacer, no comunicar por comunicar, entender cada canal, saber para qué sirve cada canal, adaptar tus mensajes al canal, saber dónde tienes que estar, en qué momento y por qué, y dirigirte a tu audiencia. O sea, al final es un tema de no querer estar en todo, sino ser inteligente,
utilizar bien tus recursos y dar los mensajes donde los tienes que dejar, donde los tienes que dar, y utilizar cada uno de los canales de forma inteligente y para lo que está hecho cada canal. No duplicar mensajes o duplicar formatos. Tienes que ser inteligente y tienes que crear contenido para cada canal en caso de que sea necesario. Muy bien. Yo también estoy muy optimista, veo que los cuatro estamos cortados por el mismo patrón. Creo que 2024 va a ser un año muy bonito con la consolidación de TikTok. Creo que ya es una realidad que TikTok hace 2 años ya parecía que solo eran bailes y las marcas eran como, "Ostras, pero ¿dónde me estoy metiendo?". Y ahora creo que es un año muy bonito donde muchas marcas han abrazado el contenido de TikTok, que creo que ahora mismo es la red social más chula y más diferente. Y por otro lado, yo a todas las marcas lo que les diría es que muchas veces como marcas nos inspiramos con otras marcas y en las redes sociales hay gente que nos marca 1000 veces mejor el camino, que son los influencers. Es decir, dejemos de buscar, o sea, yo cada día me quejo y lo he hecho, hay un tren nuevo y ves 19 marcas haciendo el mismo tren con su producto y dices, en plan, pero somos unos pesados. Es decir, dejemos de buscar trends que están haciendo los usuarios, busquemos los influencers, que son los que muchas veces tiran de la creatividad, buscan cosas distintas, son los primeros que están obligados a ir más allá para seguir siendo relevantes y que muchas veces nos inspiramos en, mira, esta marca ha hecho esto, voy a hacer lo mismo. No, no. Coge lo que está haciendo este influencer o este otro, o este influencer americano, que nadie está haciendo esto aquí. Y muchas veces la inspiración está más en los nativos que en las marcas que están intentando hacer de marcas nativas. Muy interesante, Guillem, muy interesante. ¿Eh? Avanzándote al resto, claro que sí. Y Marc, para cerrar, ¿alguna...? Bueno, y un última poco, cosa? primero daros las gracias, creo que ha sido una mesa interesantísima y un poquito como grandes conclusiones que vemos siempre en Epsilon, ¿no? Pero creo que el impacto del digital al negocio va a ser cada vez mayor y en el momento actual, con todo el tema de la marca blanca, va a ser cada vez mayor, con lo cual hay que ser valiente y apostar por el digital como medio complementario a la tele. Por otro lado, hemos hablado de que cada marca tiene que ser única y creo que esto es un gran aprendizaje, ¿no? No querer siempre copiar, pero sí que es cierto que la data, la medición te aporta una vía de inspiración, te aporta un camino, te aporta precisión, te reduce el prueba y error y en eso, pues bueno, vosotros todos lo trabajáis y creo que es el camino, ¿no? Muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias a todos vosotros por asistir hoy, a las más de 150 personas que nos han seguido online. Estamos un poquito pasados de tiempo, nos quedaríamos aquí mucho más rato. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? Aprovechando que estamos aquí. ¿Y alguna pregunta tal? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, sí. Venga, pues venga, última preguntita. Y si hay alguna en el streaming, venga, va, hacemos 2 preguntitas y cerramos. Las tienes de streaming. Vale. ¿No querías hacer una pregunta? ¿Has dicho sí? ¿No? ¿He oído un sí? No, ¿no? Sí, esta chica. Y luego hay otra en streaming que nos dice, ¿creéis que el sector del dulce y el aperitivo tiene cabida en las redes sociales? ¿Funciona para vender? Bueno, por supuesto, ¿no? Los que más, ¿no? Los que más. Adelante, adelante, sí, sí. Bueno, mi nombre es Mireia, yo vengo de la otra parte, que es una productora de visual que tiene que trabajar con marcas, en este caso con el Capra. Es un programa que es el Capra Dinner, que bueno, estamos puesto en TikTok haciendo muchas cosillas. Y mi pregunta es un poco si estoy de acuerdo con vosotros en que la tele parece que hay como un poco más de uniformidad a nivel de métricas de qué es lo que está bien y lo que no ha llegado a lo que habíamos planteado, ¿no? Bueno, antes he comentado un poco, Guillem, que para él la métrica principal es el engagement. Entonces quería preguntar a nivel digital. Gracias. No sé si me junto con muchas marcas dicen, no, yo voy a nivel de, o sea, número de impresiones, otras, yo voy más al engagement, yo voy más a tal. Entonces, creo que lo que falta realmente en el sector es tener un poco de uniformidad en qué métrica es la que digitalmente nos aporta ese ir a mi jefe a demostrarle que este contenido ha funcionado. Entonces, quería saber un poco la opinión de los cuatro para ver qué métrica es la que priorizáis vosotros en vuestros equipos. Yo creo que depende muchísimo de la marca y de el momento en el que esté la marca. Es decir, si se trata, yo trabajo con muchas marcas, si se trata de una marca que está en un nivel inicial, que no es conocida o que no tiene mucho conocimiento a nivel consumidor, creo que lo más importante sin duda son las impresiones o las views, porque al final tú tienes que empezar a construir la marca, que se vea, que se reconozca, pero en una marca como por ejemplo Ron Barceló, que ese trabajo lo tenemos hecho y ahora mismo el nivel de reconocimiento de marca es muy, muy alto, creo que sin duda la mejor métrica y la más valiosa es el engagement, que al final es quien te da el verdadero pulso del consumidor. Entonces creo que la respuesta es que depende del nivel en el que esté la marca en el mercado en ese momento. Pero sin duda a la gente a nivel
a nivel arriba, lo que más impresiona son las impresiones siempre. Sí. No estoy de acuerdo, pero es así. Sí, correcto. Pero tampoco me parece que sea incompatible, es decir, porque a Total. veces como no, reach o engagement. No, a ver, o sea, si yo consigo mucho reach y el contenido es bueno, o sea, el engagement ya vendrá de forma natural. Con lo cual, o sea, al final métele más leña al reach y si el contenido es bueno, pues subirá. Sí que es verdad que a veces que faseas, ¿no? Ese objetivo. O sea, a nosotros nos pasa, por ejemplo, con una de las marcas del grupo, que es Tramier en Francia, donde, bueno, han estado 1 año y pico, 2 años, foco total en reach, a saco, views, impresiones, a saco. Entonces ahora están haciendo ya un cambio de chip a conseguir mucho más engagement, a conseguir ya que el consumidor interactúe con ellos, participe y tal. Pero si no es un caso como estos, yo te diría que si el contenido es bueno y la difusión de ese contenido es buena, el engagement ya llegará. Y yo, en este sentido, lo que te diría es que depende del funnel. Del momento, un poco muy de acuerdo con mis compañeros, es el momento del funnel que vives. Es decir, marcas, pues voy a poner el ejemplo de Colacao, que absolutamente todo el mundo lo conoce. Yo la gran lucha que tuve desde que llegué a Idilia es en plan, si nos conoce todo el mundo, o sea, ya no importa que generemos más impresiones, lo que más nos importa es que la comunidad traccione. O hay otras marcas, por ejemplo, a mí me encanta el caso de Gallina Blanca, que lo viví muy de cerca. Gallina Blanca es una marca que también en general es súper conocida, pero que el engagement no les importa. Los que ellos van a construir es con los vídeos de recetas, que tienen vídeos de recetas chulísimas, porque el mundo de las recetas es una locura, pero es que son los primeros que dijeron, vamos a hacer recetas lentas, es decir, voy a hacer vídeos de 5 minutos donde te enseño el paso a paso cómo hacer una paella valenciana, una paella con no sé qué, una paella con no sé cuántos. Y dices, ostras, ¿quién se va a comer eso? Bueno, pues probablemente las señoras que más consumen gallina blanca van a priorizar esos vídeos de 5 minutos, que luego van a hacer las reducciones de 1 minuto, de 15 segundos, las S, las L, las XL, pero es que las piezas de 5 minutos son la clave para ellos. Y digo, ostras, claro, esta gente está en un funnel muy bajo y yo estoy en un funnel más intermedio y una marca, pues, que sea muy poco conocida, pues muchas veces intentará tirar arriba de todos los funnels. También es verdad que, por ejemplo, nosotros que no somos una marca que nos conoce todo el mundo, que nuestra penetración es una penetración media, es verdad que nosotros somos los que le damos el objetivo a la creatividad. O sea, yo creo una pieza que tiene este objetivo, por lo tanto me voy a medir, en este caso, en impresiones. Pero es que esta pieza que he creado, lo que quiero es que genere conversación. Entonces me voy a medir por KPIs que tienen relación con la conversación. Entonces, no es tanto, o sea, evidentemente, pues si fuese Colacao, pues ya me conoce todo el mundo, entonces no, pues esa parte igual no me preocupaba tanto, pero a mí, por ejemplo, que también me preocupa llegar a nuevos targets y a nuevos consumidores y a gente que no me conoce ni me considera, muchas veces pues crearé una pieza que la vaya a fulminar y vaya a medirla en impresiones, pero también quiero crear conversaciones en otras plataformas, quiero generar engagement, entonces, dependiendo de la pieza y para qué la vaya a usar y el objetivo que nosotros como marca le vayamos a dar, mediremos con unos KPIs o con otros. Y cada vez es más importante tener esa medición, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, integrada, ¿no? Porque al final tienes tantas variables a tener en cuenta que te interesa tener esta multitud de plataformas y ecosistemas. Y ahí es donde estamos, ¿no? En esa batalla, en esa guerra. Eso es un reto, pero bueno, es apasionante y nos lo pasamos bomba. No sé si hay alguna pregunta rápida. Bueno, pues ya cerramos. Muchísimas gracias. Nos hemos extendido un poquito más, pero claro, es que con estos ponentes merecía la pena. Gracias a todos. Muchas gracias a los que habéis asistido online.